Mi nombre es Pedro Serrano, y durante 7 años, 3 meses y 12 días, dejé de ser un hombre. No me malinterpreten. Mi corazón seguía latiendo, mis pulmones seguían respirando, pero aquello que me hacía humano, el lenguaje, las costumbres, la razón, la dignidad, todo eso me fue arrancado pedazo a pedazo por el lugar más cruel que Dios haya puesto sobre esta tierra, una isla, o mejor dicho, una roca. Un montón de piedras y arena perdido en medio del mar Caribe, tan pequeño que se puede cruzar caminando en 10 minutos, sin árboles, sin animales, sin agua dulce, sin nada que pudiera sostener la vida de un hombre, y aún así sobreviví. Pero el precio fue mi humanidad. Hoy estoy aquí, de vuelta en la civilización, usando ropa, hablando con personas, intentando recordar cómo se comporta un cristiano, pero cuando cierro los ojos, sigo allí. Aún siento la arena quemando bajo mis pies descalzos. Aún escucho el silencio ensordecedor de un lugar donde la única voz es la tuya, resonando en tu cabeza hasta que ya no sabes si estás pensando o enloqueciendo. Esta es mi historia, y juro por todo lo que es sagrado. Cada palabra es verdad. Era el año de nuestro Señor de 1526. Yo era tripulante de un galeón español que navegaba de las Indias Occidentales de regreso a España, cargado de tesoros del Nuevo Mundo, oro, plata, especias, riquezas que harían rey a cualquier hombre. Yo era solo un marinero, pero soñaba con mi parte, con lo suficiente para comprar una pequeña propiedad en Sevilla, quizá casarme, vivir una vida decente. Pero el mar tenía otros planes. La tormenta llegó de la nada. Un muro negro de nubes que se tragó el horizonte en cuestión de minutos. El viento aullaba como 1000 demonios. Olas del tamaño de montañas levantaban nuestro barco como si fuera un juguete y lo estrellaban de vuelta contra el mar con una fuerza capaz de romper madera y huesos. Me aferré a todo lo que pude, cuerdas, mástiles, otros marineros, pero fue inútil. Una ola me arrancó de la cubierta y me lanzó al mar negro y furioso. El agua estaba por todas partes. Ya no sabía dónde era arriba o abajo. Mis pulmones ardían. Tragué agua salada que quemaba mi garganta como fuego. Me estaba muriendo. Sabía que me estaba muriendo. Y entonces mi cabeza salió a la superficie. Logré tomar aire. Luego otro respiro. Busqué desesperadamente algo a lo que aferrarme y vi un pedazo de madera del barco destrozado. Nadé hacia él con las últimas fuerzas que me quedaban y me aferré como un niño se aferra a su madre. No sé cuánto tiempo pasé así. Horas, tal vez un día entero. Flotando en ese mar infinito, siendo arrojado de un lado a otro, vomitando agua salada, rezando a todos los santos que conocía. Cuando por fin la tormenta pasó y salió el sol, miré a mi alrededor. Ya no había barco. Ya no había tripulación. Solo estábamos yo, un pedazo de madera y el océano extendiéndose infinitamente en todas direcciones. Pensé que me había salvado, que lo peor ya había pasado. No tenía idea de que el verdadero infierno apenas estaba comenzando. La corriente me llevó. Durante todo ese día y la noche siguiente, fui arrastrado por las aguas. El sol me quemaba durante el día. El frío me torturaba por la noche. Mi boca estaba tan seca que mi lengua parecía cuero. Mis labios se agrietaban y sangraban por tanta sal. Y entonces en la mañana del segundo día la vi. Una línea en el horizonte, tierra. Usé mis últimas fuerzas para nadar hacia esa salvación. Cuando por fin mis pies tocaron la arena, lloré. Lloré de alivio, de gratitud, de puro agotamiento. Me arrastré fuera del agua y caí desplomado en la playa. Todo lo que quería era dormir y despertar de esa pesadilla. Cuando desperté, el sol estaba alto en el cielo. Y fue entonces cuando comprendí dónde estaba realmente. Me levanté y miré a mi alrededor. La isla a la que había llegado era nada, literalmente nada. Un banco de arena y piedras, tal vez de 300 pasos de ancho por 500 de largo. No había árboles. No había vegetación, salvo algunos arbustos secos y espinosos. No había animales. No había agua dulce. Solo arena, piedras y el sol implacable cayendo sobre todo. Mi primer pensamiento fue: estoy muerto. No sobreviví al naufragio. Esto es el purgatorio. Mi segundo pensamiento fue más práctico y mucho más aterrador. Voy a morir aquí. La sed llegó primero. No la sed normal que sientes después de un día de trabajo. La sed que mata. La sed que convierte tu mente en niebla y tu cuerpo en puro sufrimiento. Exploré cada centímetro de esa isla miserable. Busqué manantiales, pozos, cualquier señal de agua dulce. Nada, absolutamente nada. El único líquido era el mar a mi alrededor. Kilómetros y kilómetros de agua que no podía beber sin matarme.
En mi segundo día en la isla, estaba tan desesperado que bebí agua del mar. De inmediato vomité. Mi estómago se retorció en espasmos dolorosos. Aprendí la lección. El agua salada es veneno, pero necesitaba agua. La necesitaba o moriría. Fue entonces cuando pensé en las tortugas. Había visto tortugas marinas cerca de la costa cuando llegué. Subían a la playa para desovar, y las tortugas tienen sangre. La sangre es un líquido. Esperé hasta la noche, cuando una tortuga grande subió a la playa. Mi estómago se revolvió por lo que estaba a punto de hacer, pero la necesidad es más fuerte que el asco. Usando una piedra afilada, maté a la tortuga y bebí su sangre. Era horrible, caliente, espesa, con sabor a mar y a metal, pero era líquido, era vida. Lloré mientras bebía. Lloré por lo que me estaba convirtiendo. Lloré porque sabía que esto apenas era el comienzo. Pasé 5 días bebiendo sangre de tortuga y comiendo su carne cruda. 5 días bajo el sol abrasador, con la piel quemándose y pelándose en capas. 5 días pensando que cada amanecer sería el último. Y entonces llegaron las nubes. Nubes oscuras, pesadas, cargadas de promesa. Mi corazón se aceleró. Lluvia. Iba a llover. Pero entonces me di cuenta. No tenía nada para recoger el agua. Ningún recipiente, ningún balde. Nada. Desesperado miré a mi alrededor. ¡Las tortugas! Los caparazones de las tortugas que había matado. Corrí y tomé el caparazón más grande que encontré. Cavé un hoyo poco profundo en la arena y coloqué el caparazón dentro, creando una cuenca improvisada. Cuando la lluvia por fin llegó, fue torrencial. Me quedé allí con la boca abierta, dejando que las gotas cayeran directo a mi garganta. Fue la cosa más gloriosa que he experimentado jamás. Mejor que el vino, mejor que cualquier bebida que haya probado en mi vida. El caparazón se llenó rápidamente. Usé otros caparazones más pequeños para crear más recipientes. Cuando la lluvia terminó, tenía agua. Agua dulce, limpia, maravillosa. En ese momento entendí algo fundamental. Podía sobrevivir allí. No sería fácil, no sería cómodo, pero era posible. La pregunta era, ¿por cuánto tiempo? Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Desarrollé una rutina. Me despertaba con el sol, revisaba mis caparazones con agua de lluvia, cazaba tortugas para comer y beber su sangre. Buscaba cualquier resto que el mar trajera, madera, cuerda, cualquier cosa útil. Necesitaba fuego. Desesperadamente necesitaba fuego, no solo para cocinar, sino para hacer señales. Si algún barco pasaba, el fuego sería mi única oportunidad de salvación. Intenté de todo. Golpeé piedras, froté palos. Fracasé una y otra vez. Mis manos quedaron en carne viva, sangrando, pero seguí intentándolo. Y finalmente, después de incontables intentos, lo logré. Una chispa, pequeña, casi invisible. Soplé con suavidad sobre un montón de fibras secas de arbustos. La chispa creció. Se volvió brasa. Se volvió llama. Lloré cuando vi ese fuego. Lloré como un niño. Mantuve ese fuego encendido día y noche. Nunca dejé que se apagara. Incluso cuando dormía, despertaba cada pocas horas para añadir más combustible. Ese fuego era más que calor o una herramienta. Era mi conexión con la humanidad. Era la prueba de que yo era más que un animal. Pero con el paso del tiempo, incluso esa distinción empezó a desaparecer. 6 meses en la isla. 1 año. 2 años. Dejé de contar después de un tiempo. Los días se fundían unos con otros en una eternidad de sol, arena y soledad. Mi cuerpo cambió. Mi piel se volvió oscura como cuero curtido. Mi cabello creció en una masa salvaje y enredada. Mi barba me llegaba al pecho. Mis uñas eran garras. Caminaba encorvado, casi a 4 patas, porque así era más fácil sobre la arena caliente. Pero lo peor no era el cuerpo, era la mente. La soledad no es solo estar solo. Es la ausencia total de conexión humana. Es no escuchar una voz que no sea la tuya. Es no ver un rostro que no sea tu propio reflejo distorsionado en el agua. Es el silencio, volviéndose tan profundo que parece sólido, pesado, asfixiante. Empecé a hablar solo. Al principio eran solo pensamientos en voz alta. Luego se convirtieron en conversaciones. Hacía preguntas y respondía, creando diálogos con versiones imaginarias de personas que había conocido. Les di nombres a las tortugas, a las piedras. Hablaba con ellas como si fueran compañeras. «Buenos días, capitán», le decía a una roca particularmente grande. «¿Cómo dormiste?» Y en mi cabeza la roca respondía. Sabía que estaba perdiendo la razón, lo sabía, y aún así no podía detenerme. Hubo momentos en los que olvidé por completo quién era. No recuerdo cuánto tiempo pasó, tal vez el 3er año, quizá el 4º, cuando dejé de verme como Pedro Serrano. Yo era solo,
La criatura de la isla, el animal que cazaba tortugas y temía la sequía. Olvidé palabras comunes, simples. Agua se volvió solo un sonido gutural. Fuego era algo que gruñía. Olvidé oraciones. Yo, que había sido criado como católico, que rezaba todas las noches antes de dormir, ya no podía recordar un Padre Nuestro completo. Olvidé a mi madre, no del todo. Aún quedaba un recuerdo vago de un rostro femenino, de una voz amable. Pero los detalles se fueron. ¿Cómo olía? ¿Cómo sonaba su risa? Todo desapareció en la niebla de la soledad. Había días en los que ni siquiera me reconocía como humano. Veía mi reflejo en el agua, ese ser peludo, oscuro, salvaje. Y no entendía qué estaba mirando. El fuego siguió encendido, siempre encendido. Era ahora mi instinto más básico, alimentar el fuego. Incluso cuando no recordaba por qué, sabía que debía mantenerlo vivo. Y quizá, en el fondo de mi mente fragmentada, aún existía una pequeña chispa de esperanza. La esperanza de que alguien, algún día, vería ese humo. Fue en lo que creo que ya era mi 6º o 7º año en la isla. Estaba en la playa, haciendo lo que hacía todos los días, buscando tortugas, revisando mis trampas improvisadas para peces, manteniendo mi vigilia sin sentido hacia el horizonte. Y entonces vi algo imposible. Un hombre real, no imaginario, emergiendo de las olas, tambaleante, exhausto, claramente un náufrago como yo lo había sido. Mi primer instinto no fue alegría, fue miedo, terror absoluto. Porque en ese momento no pensaba como un hombre que por fin tenía compañía. Pensaba como un animal defendiendo su territorio. Esta era mi isla, mi agua, mi comida. Ese intruso iba a robar mis recursos. Tomé un pedazo de madera como arma y corrí hacia él, gritando. Pero lo que salió de mi boca no fueron palabras. Eran rugidos, sonidos animales. Había olvidado cómo hablar. El hombre me vio venir y su rostro se deformó en un horror absoluto. Gritó. Cayó de espaldas y empezó a arrastrarse para alejarse de mí. Y entonces, por algún milagro, algo dentro de mí despertó. Alguna parte enterrada de mi humanidad recordó: este es un ser humano, como tú. Necesita ayuda. Me detuve, dejé caer la madera e intenté hablar. No tengas miedo. Las palabras salieron rotas, rasposas, casi irreconocibles. Pero eran palabras reales. Su nombre era Felipe, o al menos eso fue lo que intentó decirme. Nos tomó días poder comunicarnos de manera adecuada. Había olvidado tanto el lenguaje que tuve que reaprenderlo como un bebé. Pero Felipe tuvo paciencia. Que Dios bendiga a ese hombre. Tuvo paciencia conmigo. Al principio fuimos cautelosos el uno con el otro, como dos animales salvajes en una madriguera pequeña. Compartimos los recursos en silencio. Yo le mostré dónde encontrar agua, cómo cazar tortugas, cómo mantener el fuego. Pero poco a poco, muy lentamente, algo cambió. Empezamos a sentarnos juntos por las noches, alrededor del fuego. Al principio en silencio, luego con sonidos, después con palabras fragmentadas y finalmente con conversaciones reales. Felipe me contó sobre el naufragio que lo llevó hasta allí, sobre su familia en Cartagena, sobre los sueños que tenía antes de que el mar lo destruyera todo. Y yo empecé a recordar quién era, a recordar a Pedro Serrano, a recordar al hombre que existía antes de la isla. Lloramos juntos, reímos juntos, a veces discutimos. Dios sabe que poner a dos hombres desesperados en un espacio tan pequeño genera tensión, pero siempre hacíamos las paces, porque entendíamos algo esencial. Éramos todo lo que el otro tenía. Felipe me enseñó a ser humano de nuevo, me enseñó a hablar, a rezar, a recordar que tenía un propósito más allá de simplemente sobrevivir. Mantuvimos el fuego encendido con un nuevo propósito. 2 pares de ojos vigilando el horizonte eran mejor que uno. Y entonces, un día, no sé cuánto tiempo después de que Felipe llegó, tal vez meses, quizá un año, vimos velas en el horizonte. Un barco de verdad. Alimentamos el fuego con todo lo que teníamos. El humo se elevó en una columna espesa y negra. Gritamos hasta que nuestras gargantas quedaron en carne viva. Agitamos pedazos de madera, nuestras ropas hechas jirones. Por favor, véanos. No pasen de largo. No nos dejen aquí. El barco cambió de rumbo. Venía en nuestra dirección. Caí de rodillas. Después de todos esos años, después de tanta agonía, alguien por fin nos había visto. Cuando el barco ancló y el bote vino a recogernos, los marineros quedaron en shock. Nos miraban como si fuéramos monstruos, y entendí por qué. Cubiertos de pelo hasta los ojos,
oscuros como africanos, más parecidos a bestias que a hombres. Uno de ellos preguntó en español: ¿Ustedes son cristianos? Y yo respondí, con lágrimas corriendo por mi rostro barbudo: sí, somos cristianos. Somos hombres. Por favor, llévenos a casa. Primero nos llevaron a Cartagena, luego a La Habana. Con el tiempo, logré conseguir pasaje de regreso a España. La gente me miraba con una mezcla de horror y fascinación. Mi apariencia era impactante incluso después de cortarme el cabello y la barba. Mi piel se había oscurecido de forma permanente. Mis ojos tenían una intensidad salvaje que asustaba a las personas. Pero lo que realmente me separaba de los demás no era la apariencia, era lo que llevaba dentro. Ya no encajaba en la civilización. La ropa me parecía apretada, sofocante. Dormir dentro de una casa me causaba pánico. Necesitaba ver el cielo, sentir el aire. El ruido de las ciudades me enloquecía después de años de silencio. Y la gente, Dios, la gente y sus preocupaciones triviales se quejaban de que el vino estaba tibio, de que el pan estaba duro, de cosas tan insignificantes que yo quería gritar: ustedes no saben lo que es tener solo una gota de agua sucia para beber, no saben lo que es masticar carne cruda de tortuga, porque es eso, o morir. Pero no gritaba, solo sonreía, asentía y fingía entender. Felipe y yo intentamos mantener el contacto, pero era difícil. Cada uno de nosotros llevaba esa isla dentro de sí, y a veces era demasiado doloroso estar cerca de alguien que te recordaba ese infierno. Han pasado años desde mi rescate. Soy viejo ahora. Mi cuerpo carga las cicatrices de aquellos años en la isla, la piel dañada por el sol, las articulaciones que duelen por haber dormido sobre arena durante tanto tiempo, los dientes que perdí por la falta de una nutrición adecuada. Pero las cicatrices más profundas son las que nadie ve. Todavía tengo pesadillas. Me despierto en medio de la noche, empapado en sudor, convencido de que he vuelto a esa isla, de que todo esto, la civilización, la comodidad, las personas, fue solo un sueño cruel. Desarrollé hábitos extraños que no puedo abandonar. Nunca logro tirar comida, incluso cuando está echada a perder. Guardo agua en recipientes por toda la casa, aún sabiendo que puedo simplemente ir por más al pozo. Mantengo siempre una pequeña fogata encendida en mi patio, incluso cuando no la necesito. La gente me llama loco. Tal vez lo sea. Tal vez no se pueda pasar 7 años solo en una isla desierta y volver completamente cuerdo. Pero ¿sabes qué aprendí? ¿Qué me enseñó esa isla que ninguna escuela ni iglesia jamás podría? Aprendí que la línea entre el hombre y el animal es más delgada de lo que creemos, que nuestra humanidad no es algo garantizado, es algo que debe mantenerse, nutrirse, protegerse. Quita a un hombre de la sociedad el tiempo suficiente y olvidará cómo ser humano. Aprendí que la soledad no es solo incómoda, es letal, no solo para el cuerpo, sino para el alma. Necesitamos a los demás, necesitamos voces más allá de la nuestra, rostros más allá de nuestro propio reflejo, conexión. Aprendí que sobrevivir no es una victoria. Sobrevivir no significa que hayas ganado, significa solo que tu corazón siguió latiendo mientras todo lo demás en ti moría por dentro. Y aprendí que puedes perderlo todo, tu hogar, tu identidad, tu cordura, y aún así, encontrar una razón para seguir, no una razón noble o grandiosa, solo la terquedad fundamental de la vida que se niega a rendirse. Hay algo que nunca le conté a nadie, ni a Felipe, ni a los sacerdotes que intentaron ayudarme cuando regresé, ni a mi familia. Hubo un momento, quizá en el 3er o 4.er año, en el que decidí que iba a acabar con todo, cuando la soledad se volvió tan insoportable, tan absolutamente devastadora, que la muerte parecía una misericordia. Entré al mar. Caminé hasta que el agua me llegó a la cintura, luego al pecho, luego al cuello. Un paso más y podía simplemente dejarme hundir, dejar que el océano me llevara. ¿Y sabes qué me detuvo? No fue el valor, no fue la fe en Dios, no fue la esperanza de rescate, fue el fuego. Miré hacia atrás y vi el humo elevándose desde mi pequeña fogata en la playa, y pensé: si muero, ¿quién va a alimentar el fuego? Era irracional, insano, pero en ese momento, ese fuego representaba algo más grande que yo. Representaba la posibilidad, por remota que fuera, de que alguien pudiera verlo, de que mi existencia aún pudiera significar algo. Salí del agua, volví a la playa y alimenté el fuego. Y todos los días después de eso, incluso en los más oscuros, alimenté el fuego, porque mientras el fuego ardía, había esperanza. Y mientras hubiera esperanza, yo seguiría respirando. Entonces, ¿qué significa sobrevivir a lo imposible? No significa salir ileso, no significa salir fuerte, sabio o especial.
Significa salir transformado, a veces roto, siempre cambiado, nunca el mismo. Sobreviví 7 años en una isla desierta. Pero la persona que salió de esa isla ya no era Pedro Serrano. Era algo nuevo, algo forjado por la soledad, por el sufrimiento y por la obstinada negativa a rendirse. Y quizá eso es lo que todos somos, al final. Productos de nuestras pruebas, cicatrices andantes de cada batalla que libramos, fuego que se negó a apagarse. Hoy, cuando miro al mar, todavía siento un escalofrío. Parte de mí nunca dejó esa isla. Parte de mí aún está allí, alimentando aquel fuego, esperando un rescate que ya llegó. Pero otra parte de mí está agradecida, porque esa isla me quitó todo, mi cordura, mi identidad, mis años, pero me dio algo a cambio. Me dio la comprensión de que soy, en lo más profundo, un sobreviviente, de que no importa cuán oscura sea la noche, no importa cuán solitario sea el camino, no importa cuán imposible parezca la situación, yo continuaré, porque eso es lo que hacemos, eso es lo que somos, alimentamos el fuego y esperamos el amanecer.